Orá, tu casa en Israel. Parte de muchas cosas. Por ejemplo, la 10ª parte de la cosecha del trigo que yo tengo en el campo. La 10ª parte de mis ganancias. La 10ª parte de mis animales. ¿Seder? עכשיו, en la Torá nosotros encontramos diferentes tipos de maaser. Pero antes de empezar con el tipo de maaser, tenemos que saber de que un yehudí que tiene un campo y tiene su cosecha, tiene sus cereales, tiene sus vegetales, tiene sus árboles con frutos, entonces la Torá le exige que parte de la producción la tiene que entregar a otras personas. ¿A qué otras personas? Pobres. Entonces, ya fue, pobres, ¿qué más? Kohanim, Leviim. O sea, una persona que tiene un campo tiene que saber que parte de sus bienes, parte de su cosecha, la debe compartir. Primeramente, con gente que no tiene campos en Eretz Israel. Ustedes saben de que los territorios en Eretz Israel se dividen de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a las tribus. Cada tribu tenía su territorio. Pero había personas dentro de Am Israel que no tenían territorio, como por ejemplo los Kohanim y los Leviim de la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibe un territorio en la tierra de Israel y por lo tanto no tenía bienes de agricultura. Entonces, ¿de qué se mantenía? Se mantenía de lo que las demás tribus compartían con ellos. La tribu de Leví tenía una función muy importante dentro de Am Israel. ¿Cuál era la función que tenía la tribu de Leví? Trabajar en el Bet HaMikdash, los Kohanim y los Levim también, que servían y que cantaban y que eran cuidadores del Bet HaMikdash. Y por eso la Torá le exigió a Am Israel apoyar económicamente a esta tribu. Entonces, cuando un yehudí tenía un campo de trigo, entonces antes de poder usufructuar el producto, primeramente tenía que hacer varias aportaciones. La primera aportación que tenía que sacar el Israel de su campo era lo que se llama Trumá. Trumá es básicamente prácticamente la primera aportación que tenía que hacer un Israel de su campo. ¿Qué es la Trumá? La Trumá es una parte de la cosecha que hay que entregársela a los Kohanim, al Kohen. Entonces el Israel que tenía un vecino Kohen o un conocido Kohen, entonces él tenía que sacar la Trumá y dársela al Kohen. ¿Cuánto era? Según la Torá, la Trumá no tiene una medida específica. O sea, yo puedo tener una bodega o un galpón con 1 millón o una tonelada de trigo, y de esa tonelada puedo sacar una espiga y dársela al Kohen. Pero no queda bien, ¿no? Se lo haga feo. De una tonelada dar una espiga sola. Y por eso Jajamim fijaron un shiur, una medida. En realidad fijaron 3 medidas, 3 posibilidades. O un 40avo, o un 50avo, o un 60avo. ¿Cuánto es eso en porcentaje? Un 50avo sería ¿cuánto es un 50avo? Es 1 en 50 o 2 en 100. ¿Cuánto es 2 en 100? Un 2%. ¿Ceder? Entonces,
Esa es la medida mediana de lo que hay que darle al Cohen. Más o menos un 2% del total. Tengo 100, doy 2. Tengo 200, doy 4. Tengo 1000, ¿cuánto doy? ¿Cuánto es un 2% de 1000? ¿Ah? 20. No. 100. Eso es el 10. ¿Cuánto es un por ciento de 1000? 50. 1. Uno. ¿Cuánto es? 10. ¿Cuánto es 2% de 1000? 20. 20. Kitsur, 2%. Besada, al Cohen se le da el 2% del total. Ya fe. Allá. Perdón, una cosita. Pero el Cohen todavía no tenía tierras, pero estaba en el Betamidash y calculo que recibía pago por eso también. Mejor, recibía. El Cohen tenía, según la Torá, había 24 matanot, tipos de matanot que recibía el Cohen. De korbanot, de sacrificios, animales, vegetales, trumá y otras más. Besada, pero nosotros estamos hablando no de lo que había en el Bet Hamikdash, sino de lo que un yehudí tenía en su campo. ¿Por qué? Porque del campo vamos a llegar al Maaser, que eso es lo que ustedes quieren estudiar. Pero para llegar al Maaser, primero pasamos por la truma. Ya fe. Entonces la trumá se la damos al Cohen. Entonces, para que tengan una idea, ¿sí? De 100, si saqué 2% menos 2, ¿cuánto me quedó? 98. ¿Ceder? Ya fe. Ahora, ¿qué hago con ese 98% o esas 98 espigas? ¿Ya? ¿Me la puedo quedar todo para mí? No. Leví. ¿Ah? Al Leví. Ya fe. Entonces, ahí pasamos al Maaser Rishon. El primer diezmo. El primer diezmo significa el 10%. ¿El 10% de cuánto? ¿Del total o de lo que me quedó? De lo que queda. ¿Ah? De lo que queda. Ya fe, de lo que me quedó. O sea que si me quedó 98, entonces ahora ¿cuánto le tengo que dar al Levi? 9.8. 9.8. Ya fe, entonces el Maaser Rishon sería 9.8. Pero no está contemplado del Cohen ahí adentro. No. Eso era como... Eso era parte. O sea, lo primero era sacar el 2% para el Cohen. Eso acabado, terminado. Ahora, ¿qué hago? Me quedaron 98. Entonces, de ese 98 tengo que sacar el 10% para el Levi. Básicamente, eso es lo único que recibe el Levi. El Levi recibe el 10% luego de que el Israel apartó la trumá para el Cohen. ¿Entendido? Ya fe. ¿Cuánto le quedó del total ahora al Israel? Después de haber sacado el 2% más el 9,8%. Más o menos. 9,8 más o menos es 10. Más el 2%, casi 12. Entonces, ¿cuánto le queda mientras tanto al Israel? 100 menos 12, ¿cuánto es? 88. Más o menos 88. Benatayim le quedan 88 al Israel. ¿Beseder? Eso es lo que momentáneamente le está quedando. Ya fe. Achshav. El Cohen recibió su Maaser. ¿Cómo se llama el Maaser del Levi? Si aquí no anoté. Maaser Rishon para el Levi. Ya fe. El Levi a su vez tiene que de su diezmo sacar diezmo. ¿Cómo se llama eso? Maaser min hamaaser. Diezmo del diezmo. ¿A quién le tiene que dar el Levi su diezmo? ¿A quién? ¿A quién puede ser que le tiene que dar su diezmo? Al Cohen. Al Cohen. Maaser min hamaaser. El Levi tiene que sacar de su diezmo, ¿sí? Y darle ese diezmo al Cohen. ¿Cuánto había recibido el Levi, de acuerdo al cálculo que hicimos anteriormente? 9.8. ¿Mejor? Entonces 9.8. ¿Cuánto es lo que le va a tener que dar al Cohen, el Levi? 0,9.8. 0,98. ¿Mejor? O sea, casi 1%. ¿Beseder? Entonces, Maaser mina Maaser se la damos al Cohen.
¿Por ahora estamos bien? Ya fe. Achshav. Luego de la Trumá y del Maaser Rishon y del Maaser Mina Maaser, llegamos a una instancia en la cual lo que vamos a apartar de la cosecha va a depender del año en el cual nos encontramos. En unos años, ¿ah? Oh, ahora vamos a ver. En algunos años vamos a sacar un Maaser y en otros años vamos a sacar otro Maaser. Sotomere, la Trumá y el Maaser Rishon se apartan siempre. Todos los años sin diferencia. Allá, ¿qué quiere decir siempre? Siempre significa de que, como tú muy bien dijiste, una vez cada 7 años en Eretz Israel no se trabaja el campo. La de Shemitah. El año de Shemitah. Ya fue. Por lo tanto, la halajá es de que lo que crece en el campo en el año de Shemitah No se puede comerciar. no se puede comerciar, pero también está exento de todos los masrot. Pero que no se saca provecho, digamos. ¿Ah? Eso está exento porque no se saca provecho. Sí, pero básicamente la cosecha que crece en mi campo en el año de la Shemitah es algo que no me pertenece. Ah, ok. Es algo que básicamente se considera, según la halajá, hefker. Más de hefker. Hefker es algo libre, que cualquier persona puede entrar en el campo y llevarse esa cosecha. ¿Sí? Por ejemplo, me crecieron frutos del año de la Shemitah, manzanas, naranjas, teóricamente yo me lo puedo llevar. ¿Sí? Cualquier persona puede entrar. ¿Por qué? Porque eso no le pertenece realmente al dueño del campo. ¿Qué? Allá. Entonces, por eso, todas estas halajot básicamente no se aplican en el séptimo año, en el año de la Shemitah. ¿Cuándo se aplican? Solamente durante los 6 años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿No lo pueden comercializar pero para usar para comer ellos? Sí, eso sí. Sí. Eso no hay problema. El hecho de que es hefker, ¿sí? No implica de que tú no lo puedes usufructuar. O sea, lo puedes comer, ¿ves? Pero sí, no puedes comerciar con eso. Ya fue. Achshav. La Trumá, el Maaser Rishon y el Maaser Mina Maaser son cosas que hay que apartarlas primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año, sin diferencia. Pero llegamos al Maaser Sheini y al Maaser Ani. El Maaser Sheini se aparta el primero, segundo, cuarto y quinto año. Maaser Sheini, Maaser Sheini. El tercero y el sexto, ¿qué se aparta? Maaser Ani. O sea, ¿qué es Maaser Sheini y qué es Maaser? ¿Ah? ¿Y Shemitah no? ¿Ah? ¿Y Shemitah no. En Shemitah no se aparta nada. Lama, porque como la tuá es efker, o sea, no tiene dueño, entonces todo aquello que no tiene dueño no hay que quitarle ningún tipo de maaser. Por ejemplo, si yo voy en la calle y estoy en un campo abandonado que no le pertenece a nadie, no tengo que apartar ningún maaser. O sea, puedo agarrar el fruto y comérmelo sin haber apartado nada. Achshav, ¿qué es Maaser Sheini? Maaser Sheini es un Maaser muy interesante. Maaser Sheini es un Maaser que el Israel tiene que apartar de su cosecha, llevársela a Jerusalén y comerla en Jerusalén. O sea, es un Maaser que no se lo damos a otra persona. ¿Ani? Para uno mismo. No, Sheini. Comérselo en Jerusalén. Maaser Sheini es el Maaser que una persona aparta. Por ejemplo, tiene su tonelada de manzanas
y de esa tonelada él apartó el maaser de esas manzanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir con esas manzanas a Jerusalén y comérselas en Jerusalén, dentro de la muralla de Jerusalén. No se puede comer eso fuera de Jerusalén. ¿Qué? Allá. ¿Qué pasa si una persona tiene Significa comérselas. 30 kilos de manzanas? ¿Qué va a hacer con 30 kilos de manzanas? ¿Va a estar un mes en Jerusalén comiendo manzanas? No, debe haber una medida con la que, no sé, sale Allá a veces solamente las manzanas, después tiene 50 kilos de naranjas, y otros 20 kilos de kiwi, y otros 25 kilos de tomate, y otros 30 kilos de no sé de qué. Joder, ¿qué hace? ¿Qué hace con todo ese Maser Sheni? Entonces, para eso existe una solución toraica muy interesante que se llama pidión, más de pidión, rescate. ¿Qué es rescate? ¿Qué es el rescate? ¿En dónde ustedes conocen el concepto del rescate? Pidión aben. ¿Qué se hace con el pidión aben? El Cohen en realidad tendría que recibir el hijo mejor, primogénito. Entonces, ¿qué hace la persona, el padre del primogénito? Lo rescata. ¿Cómo lo rescata? Le paga una suma al Cohen y eso le provoca que libere la kedushá de la primogenitura de su hijo y lo regresa a él. Ya, ¿qué significa el rescate del Maser Sheni? Que la persona puede rescatar el valor de toda la cosecha de su Maser Sheni en dinero. Y ahora, ¿qué es lo que hace cuando se va a Jerusalén? No se lleva la cosecha, sino que ¿qué lleva? El dinero. Entonces lleva el dinero, se va a un buen hotel en Jerusalén, ¿sí? Y ahí usufructúa el valor del dinero viviendo en Jerusalén. Ah, sí. ¿Qué? Comprando la comida para vivir, no sé, la semana o los días que le alcanza con ese dinero que liberó el Maser Sheni. ¿No lo puede dar en Sedacá en Jerusalén? No, tiene que usar. Tiene que. ¿Qué quiere decir? Porque es de él. Se puede, Najón, el Maser Sheni es algo personal y que debe utilizarse en cosas que tienen que ver con alimento, con gastronomía. O sea, al Yehudí lo obligan a ir a vivir a Jerusalén. Solo se puede gastar en Lama, ¿se gastronomía. imaginan por qué al Yehudí lo obligan a ir a Jerusalén? ¿Ah? Por la kedushá. Solo se puede gastar en gastronomía. Imagínense un Yehudí que vivía en Haifa o en no sé qué, en aquella época, no es de que se viaja en carro. O sea, una persona llegaba a Jerusalén, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaba a Jerusalén? En Jerusalén estaba el Bet HaMikdash, los Kohanim, los Levim, el Sanedrín, los Talmidei Jajamim, los grandes sabios, o sea, todo el centro espiritual. Entonces, la Torah encontró una manera de cómo, entre comillas, exigirle al Yehudí: ahora dejas todos tus business en donde estás Para que esté conectado. y estés conectado, te conectes con la Kedusha de Jerusalén. O sea, todo eso no se, hoy en día no se cumple. No, hoy en día no. Lo de la Shemitah sí. ¿Qué? No, ahora vamos a ver. Hoy en día se tiene que sacar todas estas cosas, pero midrabanan, o sea, es según Jajamim, y hay maneras de cómo hacerlo, aval, eso lo vamos a ver. Ya. Entonces, ¿entendido? Maser Sheni, el Maser que el Yehudí aparta para sí mismo, primero, segundo, cuarto y quinto año. Y después, el tercero y sexto año es Maser Ani. Maser Ani, eso es literal. ¿A quién le doy ese Maser? Al pobre. O sea que, como ustedes se dan cuenta, de todos los Maserot que estudiamos hasta ahora, básicamente hay uno solo que es para los pobres. Todo lo demás no es para los pobres. Najón, los Kohanim y los Levim son gente que normalmente no tiene su terreno, ¿ves? Y son gente que no tiene grandes ganancias, por decirlo de una manera, pero no tienen que ser pobres, no son pobres. ¿Sí? Entonces, Kohanim, Leviim, Aniim y el Maser Sheni para uno mismo. Ya fe. Una pregunta. Sí. Y si estás hablando de un Cohen, él también tiene que darle la tzedakah a un mismo Cohen.
Todo Esto esto no es maaser. tzedaká. Tzedaká O sea, todavía maaser, no hablamos... perdón. Maaser. Pero el Cohen normalmente no tenía un campo. Entonces no Los se que paga tenían... con ellos. Mejor. Entonces si uno no tiene campo no tiene que cumplir todas esas mitzvot. Todas esas mitzvot las tiene la gente que tiene campos. ¿Ok? O sea, si tenía campo, entonces Ulay ahí sí, tenía que apartar todas esas cosas. Ahora viene la pregunta, si bueno, entonces cuando aparte Trumá, que es para el Cohen, ¿se la puede llevar él o se la tiene que dar a otro Cohen? O sea, eso ya sería un asunto que hay que analizar. Ya. ¿Cuál es el punto en común entre todo lo que dijimos ahora? De que todo eso es maaser que tiene que ver con el campo. Luego llegamos a otro tipo de maaser que es maaser behemá, el diezmo del animal. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene sus ovejitas, sus cabritos. ¿No? Entonces le nacieron 35 cabritos. Entonces, ¿qué hace el Yehudí, el Israel que tiene esos animales? Entonces va pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10º, este es maaser. 1, 2, 3, 4, 5, 10, otro maaser. ¿Qué se hace con el maaser de los animales? El maaser de los animales pasa a ser un sacrificio. Se lo lleva al Bet HaMikdash, se lo damos a los Kohanim y se lo sacrifica. Ese es el maaser behemá. ¿Top? Mientras tanto, vimos todo menos lo que tú me preguntaste. Juan, tú me preguntaste del dinero. ¿Dónde está el dinero? Y hoy en día. Maaser ksafim. Maaser del dinero. Del kesef. ¿Qué quiere decir? Del kesef, no solamente del kesef, sino de todas las entradas habidas y por haber que tiene una persona. Puede ser ganancias, puede ser regalos. También. Ya. ¿Qué categoría de mitzvah es la mitzvah de Maaser Ksafim? Todo lo que dijimos aquí son mitzvot de la Torah. ¿En dónde la Torah está escrito Maaser Ksafim? Entonces hay quienes dicen que en realidad en ningún lado en la Torah está escrita la mitzvah de apartar el diezmo del dinero. Mazotomeret. Básicamente, ¿qué es el diezmo del dinero? ¿Qué mitzvah? ¿Qué mitzvah hago yo cuando aparto ese ¿Tzedaká? dinero? Yafe, tzedaká. Mazotomeret, todas las mitzvot de los maasrot que vimos aquí no son ramificaciones de la mitzvah de tzedaká. Ulay el maaser ani, el diezmo del pobre, lo podríamos introducir dentro de la mitzvah de tzedaká, a pesar de que no es exactamente la mitzvah de tzedaká, porque ahí estamos hablando de algo que hay que quitar de los frutos del campo. O sea, dentro es una especie de impuesto, digamos así. Impuesto al pobre. Hay impuesto en el campo, impuesto al Cohen, impuesto al Leví, impuesto a ti mismo y impuesto al pobre. Llamémoslo de esa manera. Ya, antes de seguir con el Maaser Ksafim, al fin y al cabo, ¿cuánto le queda al Yehudí, al Israel, después de todo lo que tiene que dar? Trumá dijimos 2%, ¿no? Maaser Rishon es 10% de lo que queda. Más o menos dijimos que es 10%, digamos 11, ¿no? 2 más 10, 11, me queda 89. Luego tengo que sacar, depende del año, o Maaser Sheni o Maaser Ani. Es otro 10% de lo que me quedó. ¿Cuánto me había quedado? 89. 89. ¿Cuál es el 10% de 89? Más o menos 9%. Más o menos 9%. 9% agregado al 11% que ya quité. ¿Cuánto es? 20. O sea, básicamente el Israel, antes de poder empezar a usufructuar sus bienes de agricultura,
tiene que sacar prácticamente un 20% para dar afuera. Está bien, 80% no está mal, ¿no? Puede ser. ¿Qué es Maser Ksafim? Maser Ksafim es una mitzvah que está un poco en disyuntiva, en discusión. Hay quienes dicen que es mitzvah de la Torah. Hay quienes dicen que es una mitzvah de Jajamim. Y hay quienes opinan que ni siquiera es mitzvah mamash, sino que es un minhag, es una buena costumbre. Y segula. Segula, hay muchas cosas que son segula. Yo estoy hablando de mitzvah. ¿Qué? El momento en que yo digo que es un buen minhag, una buena costumbre, es una cosa. Si yo digo que es una mitzvah de Jajamim es otra cosa. Y si yo digo que es mitzvah de la Torah es otra cosa. Ya, ¿cómo se define al fin y al cabo qué tipo de mitzvah es esta? Entonces, como otras cosas en la halajá, no siempre las cosas son cortantes, o sea, están bien definidas. Pero una gran cantidad de poskim dicen que esta mitzvah vigilal es una mitzvah que está basada en un buen minhag, es un minhag, una costumbre. Bechol mikre, una persona que quiere apartar Maser Ksafim tiene que hacer algo muy importante. Decir bli neder. Lama. Porque en el momento que tú aplicaste esa costumbre 3 veces, Se vuelve ley. se vuelve ley. Y si lo quieres dejar de hacer o no puedes seguir cumpliéndolo, tienes que hacer atarat nedarim. Rompimiento de la promesa, ¿no? Sí. En general, cuando una persona empieza a hacer algo que no tiene obligación de hacer, pero lo hace como mitzvah, como, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que diga bli neder. ¿Sí? Entonces, tú dices, bueno, este mes estuvo bien, puedo sacar el maaser, saco el maaser. ¿Sí? O sea, tú dijiste el ejemplo de los 1000 shekel, no sé más, saco 100 shekel. Ya fue. Ahora, una persona, Bilay Narra, tiene una familia con 10 niños. Y a cada uno hay que pagarle la escuela, y hay que pagar comida, y hay que pagar vestimentas, y hay que... Kitsur. ¿Mejor? Ya, entonces él dice, bueno, voy a sacar el diezmo, el maaser. Pero si saco el maaser, voy a tener que pedir ayuda económica. O sea, así ya tengo que pedir ayuda, o sea, ya no me alcanza. Entonces a veces hay que pensar si una persona tiene que ayudar a los demás, pero eso le va a exigir pedir ayuda a otros. Yo conozco gente que es lo que no entiendo justo el hacer, no sé si está bien o sea, igual bien, no sé cómo lo hacen, pero al menos en Buenos Aires, por ahí en las yeshivot, los abrejim, que justo pasan esa situación, lo que hacen, se dan entre ellos el maaser, que en realidad termina siendo lo mismo, o sea... Es un buen patente. Ajá. Un buen patente. Pero no es lo mismo. O sea, se dan lo mismo, es como que si lo dan pero no lo dan, porque siguen teniendo el mismo ingreso. Najón. Pero por ejemplo ahora pasó Purim, ¿najón? En Purim existe hay varias mitzvot, ¿najón? De darle también matanot levionim, de dar regalos a los pobres, y mishloach manot, ¿najón? Entonces, muchos dicen de que uno se puede intercambiar con su compañero. ¿Sí? Mishloach manot, él me da esto, yo le doy a él. O matanot levionim lo mismo. Si él es pobre, yo soy pobre, entonces nos intercambiamos. Mejor. Pero como van, yo no estoy hablando de ese caso. Yo estoy hablando de una persona que no es abrej, pero igual, o sea, tiene una familia grande y no, o sea, las entradas no le alcanzan. No son muy justas. O sea, ¿cómo va? Si uno puede bemet apartar el diezmo, con la cabot. O sea, la pregunta es también, ¿cómo se calcula el diezmo? ¿De qué? Según la halajá, ¿hasta qué edad yo tengo obligación de mantener a mis hijos? 7. ¿Ah? Hasta para 7. ¿Bar mitzvah?
No es que ya son adultos, o sea, siguen siendo ¿Tú chicos. conoces a alguien que mantiene a sus hijos solamente hasta el bar No. mitzvah? No, toda la vida. No, pero si se pueden Hasta casar. que- No toda la vida, no exageremos tanto. ¿Eh? En realidad por la Torah se Hasta pueden que él, casar a hasta partir- que él encuentre un trabajo donde se pueda mantener. ¿No? ¿Quién dijo? ¿No? ¿No? Me imagino. Solo 25. Rega. Tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú estudies. Que tú estudies en la yeshiva, que estudies aquí, que estudies una profesión. ¿Mejor? Ya fe. Y mientras tanto, ¿de qué se va a mantener? El papá. No es obligación. Azulay está cumpliendo con eso mitzvah de tzedakah. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta qué edad tiene que Ese de mantener acá el sí, papá? porque no tiene obligación de esa edad por ahí mantenerlo. Teóricamente, según la halajá, uno tendría que mantener a su hijo hasta los 6 años. 6. ¿Qué te dijiste vos? Ay, yo empecé a ver mitzvah. ¿Qué? A los 6 ya te que empezar a trabajar. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Qué duro. Presionaron otra vez. Camuván. Entrar Camuván. privilegiado y arreglar. Eso es en el aspecto, digamos, básico, legal. Pero luego, Camuván, y más hoy en día, existe la obligación de seguir manteniendo a los hijos. Ya, ¿hasta qué edad? Entonces, hoy en día normalmente es hasta la mayoría de edad. ¿Qué es la mayoría de edad hoy en día? Más o menos, sí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa durante todo ese lapso? Todo lo que yo estoy gastando en educación, en comida, en vestimenta, en vivienda, en energía, en agua, en todo eso. No es una broma, estoy hablando bien en serio. O sea, ¿cómo yo estoy actuando con mi hijo en ese aspecto? Entonces yo puedo decir, no, esa es tu obligación. O sea, si es mi obligación, no puedo hacerse de acá con algo que tengo obligación. Pero si no es obligación, entonces, lo que estoy haciendo con mi hijo es tzedakah. Entonces, Pero si no es la yo creo que intención. una familia normal, ¿sí? Si está en una situación así, gasta mucho más que el diezmo para mantener a sus hijos. ¿No? ¿Qué? Aunque hay quienes dicen que no, que eso no lo puedes calcular como el diezmo. Que Najón de que es tzedakah, pero hoy en día ya es como una obligación. ¿De dónde se saca lo de hasta los 6 años? Eso está en Hazal, en Jajam, en el Talmud. ¿Por qué Dafka 6 años? Ahora no recuerdo, pero es bueno. Hasta los 6 años el niño básicamente no puede hacer nada, no puede... Sí, desde los 6 años en adelante uno puede hacer algún trabajito, alguna cosa y apoyarse en la manutención. Eso era en otra época. Porque eso era en otra época. Vadai, Najón. Hoy en día cambiaron las cosas. Sí. Najón, hoy en día hay que mantener a los hijos hasta los 40. 30 años. Con suerte. Con suerte. Najón, ¿sí? Yo tengo hijas casadas, o sea, bueno, ya empezaron, sí, bueno, y se les paga los estudios no solamente de primaria y de secundaria, sino también de universitarios, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, esos estudios universitarios, ¿los puedo calcular como máster o no? Yo en realidad tengo obligación de pagarles esos estudios universitarios. Entonces, hoy en día me va a decir, no, hoy en día esa es la regla. ¿Es la regla? Que ya lo hizo varias veces, pasa a ser obligación o no. Ya le pagó varios meses, ya es obligación, no es más hacer. No, pero desde un principio tú lo tomas o lo calculas como parte de tus gastos de masa. Ahora ella está casada, tiene su esposa. No, lo que pasa es que su esposa también está estudiando. Ejemplo, ¿no? Los dos están estudiando. Entonces, ¿de qué viven? ¿Del aire? ¿Mejor? Y así sucesivamente hay maneras de cómo calcular Bijlal todo el tema de... O sea, se puede, algunos dicen que sí, que después de los 6 años, no, de los 18. Okay. El tema de los 18 también es relativo, más de 18. ¿Sí? El ama, hoy en día un muchacho que no estudió la secundaria, entonces que no ni le miran la cara, ¿no? Para darle un trabajo. O sea, ya no hablo de
de que hoy en día normalmente, ¿sí?, en cualquier tipo de trabajo, más o menos te piden por lo menos un título de algo, ¿sí? No importa que no tiene nada que ver con lo que vas a trabajar. Pero Badai, el que puede sacar el diezmo sin calcular todos los gastos, con la acabó. Pero otra vez, eso es con la condición de que cuando tú saques el maaser, entonces no vas a ahora, bueno, a pedir limosna para que te ayuden. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? O sea, tú le das acá a los otros y te empobreces y ahora pides que los demás te ayuden. No tiene ninguna lógica. El ama, ahí entienda también. Ahí está también el punto. Bueno, entonces, ¿y cuánto yo tengo que gastar para mi vida personal? Me puedo dar gusto, o sea, darme un gusto, digamos así, ¿mejor? Que eso va a mermar de mi posibilidad de sacar un diezmo o de sacar un poco más. ¿Eso es aceptable o no es aceptable? Pues con el diezmo igual te puedes dar gustos. ¿Ah? Con el diezmo igual te puedes dar No. Yo quiero salir a comer a un restaurante con mi esposa, ¿mejor? Y eso me va a costar 100 shekel más de lo que me hubiera costado comer en mi casa. Ya, eso de algún lado tiene que salir. ¿De dónde sale? Del De 10. los gastos. No digo de... ¿mejor? Entonces, ¿eso es parte de los gastos de una familia o no es parte de los gastos? ¿No? ¿No? Pero es un placer, no es algo... Ah, Es que ya fe. mantener a un hijo es Entonces, diferente. entonces, En cambio, ¿quién salir a dice que comer tú es puedes un tener placer a cosas de un pobre, por ejemplo? En vez de tener un placer tú, ayuda a un pobre que no tiene. Pero si no, nunca hay más para el pobre. O sea, cualquier cosa que hagamos lo podemos tomar si no como vamos a hacer y no damos a los pobres. Me faltan unos zapatos. Al revés. No, porque tú puedes decir, "Mira, yo tengo gastos básicos Sí. y luego de eso empiezo a calcular mi maaser". ¿Cómo se calculan gastos básicos? No sé. Lo que uno necesita. Porque el nivel de vida de uno y del otro no es lo mismo. Mejor. Algo básico para ¿Sí? mí no es lo básico para el otro. Haré, por ejemplo, si para mí un gasto básico es tener carro, tener coche. Claro. Porque yo no puedo ir a trabajar sin coche. Y el otro dice, ¿por qué gastas en coche? Tómate el colectivo, el autobús. Te sale más barato. Y la diferencia la puedes utilizar para ayudar a gente Pero necesitada. no está estipulado en ningún lado cuál es el... No está estipulado. Una persona dice, yo vivo en un lugar donde no hay colectivo. Entonces, entonces, ¿qué colectivo? ¿De qué colectivo ¿de qué autobús me estás hablando? Tú vives en la ciudad, tienes autobús. Yo vivo en un ishuv. Y o tomo un tramp. ¿Sabes lo que es un tramp? Dedo. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Aventón. ¿Ah? Aventón. Aventón, tramp, dedo, no sé cómo. Bechol ofen, el tema del maaser ksafim es un tema que hay que manejarlo como tzedakah. Tzedakah. Maaser ksafim es mitzvah de tzedakah. Es una ramificación de la mitzvah de tzedakah. Y como la persona tiene que hacer todo lo posible para poder apartarlo. Pero, Kamuban, el momento de la verdad, cuando tiene que calcular bien sus gastos y todas sus ayudas o sus aportes, ¿sí? Entonces tiene que saber bien qué incluye o sobre qué se puede incluir los gastos de una persona, si pueden ser calculados como maaser o no pueden ser calculados como maaser. ¿Okay? Y sobre eso hay diferentes opiniones. Hay opiniones más flexibles, menos flexibles, pero bueno, eso hay que preguntarle a un rabino de categoría que puede fijar alajá y decir la alajá es así respecto a este tema. Pero sepan de que el tema no es tan simple, pero siempre la persona tiene que tratar de ayudar y dar tzedakah. Y Kamuban, siempre calcular hasta qué punto lo que está gastando en estos momentos es necesario. Si es necesario o no es necesario.
¿Qué más? Se fue el tiempo. ¿Ya? Ya. Gracias. Gracias, Rafa. Mahon Ora, tu casa en Israel.